A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto, como siempre, volver a encontrarnos ahora en jornada de jueves, antesala de fin de semana, en fecha 26 de enero de 2023. Listos, como es característico, a esta hora para compartir con ustedes en los próximos minutos los comentarios, análisis, entrevistas con personajes que hacen la noticia, ahora que estamos prácticamente en la cuenta regresiva para las elecciones del 5 de febrero de este mismo año, donde los ecuatorianos tenemos que acudir a las urnas para elegir alcaldes, prefectos, concejales rurales, concejales urbanos, miembros de juntas parroquiales, además de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y una consulta popular con 8 preguntas que plantea el gobierno nacional del señor Guillermo Lasso Mendoza. Por aquello se torna un poco complejo, por decirlo de alguna forma, estas elecciones y hay que votar de manera responsable. Para eso también ponemos en escena las entrevistas con los candidatos. Acá en la capital de la República tenemos un abanico muy amplio de candidatos a diferentes dignidades y ahora mismo queremos empezar dándole la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada. Se trata de Cristina López, candidata a concejal del municipio de Quito por la alianza UIO 1723, a quien agradecemos por atender esta invitación. Cristina, gracias por estar en este estudio. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, muy contenta, agradezco la invitación. Creo que es un deber ciudadano de los medios de comunicación dar a conocer los candidatos y, como usted decía, tantas dignidades que tenemos que elegir este próximo domingo 5 de febrero. Ahora, para un poco que le conozca la ciudadanía, usted, entiendo, está caminando por los barrios, pero sin embargo a través de los medios de comunicación es importante decirle a la gente quién es Cristina López. Bueno, yo soy una quiteña, madre de familia, de 3 hijos, 2 ya son mayores de edad, uno pequeño que todavía está estudiando. Soy psicóloga clínica de profesión, pero me involucré en el servicio público desde hace algunos años. Por eso es que puedo tener la experiencia de conocer realmente de primera mano y de territorio los problemas que existen en la ruralidad, el desconocimiento muchas veces por parte de los funcionarios, de los mismos concejales que han llegado. Creo que muchas veces se olvidan del sector al que representan, y mi compromiso justamente ha sido ese, el no olvidarme de las parroquias rurales, acercarlos a la ciudad y luchar por tener un trato diferenciado. ¿Qué tanto ayuda a una persona que aspira a llegar a un cargo de elección popular el hecho de que tenga experiencia en el servicio público? Mire, yo creo que si es que ha tenido una buena experiencia y un trabajo responsable, ayuda muchísimo, porque diariamente usted conoce de la ciudadanía las necesidades, ¿no? En cuanto a vialidad, en cuanto al problema que tenemos de legalización de tierras, de construcciones existentes, de quebradas, de los problemas reales que tiene la ciudadanía día a día. Entonces creo que esta experiencia de conocimiento y de trabajo, si es que fue bueno y si es que uno puede caminar con la frente en alto por la calle, es positivo. Los candidatos ahora recorren los territorios ofreciendo cualquier cosa, en algunos casos, en otros lo que corresponde, pero en el caso de los concejales, que corresponde legislar y fiscalizar, como que eso poco o nada le interesa a la gente. ¿Cómo lo siente usted? Mire, yo creo que muchas veces justamente yo camino y me dicen ¿qué me ofrece?
Entonces trato yo también de explicarles, ¿no? Es un poco complicado, pero les digo, yo no les puedo ofrecer una obra porque no me corresponde y no corresponde a un concejal de Quito el ofrecer obras. Lo que se puede es impulsar, es gestionar para que las empresas dentro de nuestro trabajo de fiscalización cumplan con lo que está determinado, ¿no es cierto?, en la planificación o con lo que deben cumplir en las ordenanzas y proyectos de las diferentes secretarías o empresas del municipio. Ese es el trabajo que uno tiene que hacer como concejal. Hay muchísimas ordenanzas, como usted sabe, que primero que son perfectibles, segundo que existe la ordenanza pero no existe el reglamento, entonces no se puede poner en práctica. Y por otro lado, hay ordenanzas que ni siquiera se cumplen. Entonces, el trabajo de nosotros como concejales, en este caso por parroquias rurales, es hacer cumplir las ordenanzas. Y en mi caso específico sí voy a luchar por un trato diferenciado a las parroquias rurales de Quito. Ahora, las ordenanzas, pese a tener reglamentos, muchas de esas no aterrizan en la práctica, quedan solamente en el papel. ¿Cómo hacemos para que se beneficien los ciudadanos? Mire, la ordenanza o la parte legal sale del Consejo, ¿no es cierto? Y luego los organismos ejecutores son las secretarías o las empresas. Dentro de las comisiones y de los directorios se hacen ya los reglamentos y estos reglamentos deberían tener un tiempo, ¿no es cierto? Usted no puede decir, a ver, pasó la ordenanza y pasa un año sin tener un reglamento. Pero en la misma ordenanza deberían establecerse transitorias de tiempos. Exactamente, tal cual, usted tiene toda la razón en eso, y no solamente en las ordenanzas, sino en todos los trámites. O sea, un concejal, por ejemplo, sí puede promover la agilización y la facilitación de trámites para los usuarios, no solamente con el tema de ordenanzas, sino usted quiere legalizar un predio. Usted mete los papeles y usted debería tener un tiempo en el que el municipio le dé ya una respuesta, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Es decir, entonces, quienes entran al Consejo Metropolitano poco o nada saben, la gran mayoría, a qué van, porque no hacen su trabajo correcto de fiscalización tampoco. Mire, no quiero hablar de los demás, pero de lo que se ha visto, yo creo que ha faltado un poco de experiencia y de fuerza. Los concejales justamente están ahí para hacer cumplir el buen trabajo del municipio en los diferentes sectores. Entonces, uno tiene esa potestad justamente con el voto ciudadano, que es el que nos ha puesto ahí para representarles, para que se cumplan debidamente y para ordenar por medio de ordenanzas y de nuevas leyes, digamos, pequeñas que son las ordenanzas y reglamentos, el tema de que se mejore la gestión municipal. Cristina, está en el debate público también el hecho de que los concejales formen parte de los directorios de ciertas empresas. ¿Cómo lo mira usted? Verá, yo en lo personal creo que no deben estar. Es como que un asambleísta, trasladándole al gobierno nacional, ¿no es cierto?, que los asambleístas sean parte del directorio de Petroecuador, o que los asambleístas sean parte de los directorios de las diferentes de la empresa eléctrica. ¿Qué hace un asambleísta siendo parte del directorio? Yo creo que no deberían, porque ahí se da pie a que se tomen decisiones en las cuales el concejal, que no puede ser juez y parte, el concejal tiene que ir a fiscalizar a ver que se esté cumpliendo. O sea, ¿ahí se tomarían decisiones más políticas? Yo creo que política sí, y también muchas veces da pie para que se tomen decisiones a beneficio personal. Conflicto de intereses. Sí, sí. O sea, yo creo que los concejales no deberían ser parte de los directores. En ese sentido, entonces, habría que reformar la ordenanza para evitar que los directorios estén integrados por concejales. Sí, sí. ¿Esa es la misión que tiene la Alianza UIO cuando lleguen al Consejo? Sí, mire que justamente Pedro Freile, esto es lo que ha promulgado, que los concejales hasta el día de hoy no han hecho su trabajo de la mejor manera, con algunas excepciones, pero realmente yo creo que uno tiene que hacer el trabajo que le corresponde. Si es que uno abarca muchísimas cosas, no puede hacer bien su trabajo y no nos corresponde ese trabajo. Nuestro trabajo, como usted bien lo ha dicho, es legislar y fiscalizar.
A propósito de abarcar mucho espacio, mucho trabajo, otro de los inconvenientes que algunos candidatos ven en el Consejo Metropolitano es la conformación de comisiones que ahora mismo son 21. ¿Cómo lo mira usted? ¿Demasiados, pocos o cómo está esto? Yo creo que son demasiadas comisiones y justamente esa es una de las partes políticas que se va a dar en el momento en el que lleguemos. Con Pedro Freile yo creo que vamos a poder, digamos, aminorar estas comisiones y además muchas veces viene la pelea de que quién preside cada comisión y además uno tiene que presidir como concejal una comisión y ser parte de las otras comisiones, ¿no? ¿Ahí también se puede dar el reparto? Yo creo que sí, o sea, es perfecto para darse el reparto. Entonces no debería tampoco ser así. Yo creo que los concejales tienen que tomar una responsabilidad como representantes de la ciudad y realmente dejar de lado sus intereses personales para trabajar por un servicio. ¿Cuántas comisiones sería lo óptimo? Mire, yo creo que 3 podría ser lo óptimo y ojalá fueran diferentes, ¿no? Por ejemplo, estar en la Comisión de Educación, una que tenga que ver con el tema social, una que tenga que ver con el tema económico, una que tenga que ver con el tema ambiental, por decir. O sea, por ejes, dice usted. Por ejes. ¿Y ahí cómo repartiríamos a los concejales 21 en total? ¿Por afinidad, por experiencia? ¿Cómo lo haríamos? Yo creo que igual que en la asamblea, creo que debería ser un trabajo que tenga que ver con afinidad y experiencia, como usted dice. A mí me encantarían, por ejemplo, las que tienen que ver con temas sociales, que es su fuerte. Mi fuerte y realmente por lo que yo estoy... por su perfil profesional también, me parece. Sí, también, ¿no? Claro. Soy psicóloga clínica y me interesa el bienestar y la salud mental de todas las edades de los ciudadanos. Pero allí lo que va a pasar también en el Consejo Metropolitano es que van a tener que llegar a acuerdos, entre comillas, lo que la gente dice, negociados. ¿Cómo llegar a acuerdos en un consejo tan atomizado que se avisora? Mire, usted mismo sabe, Jorge, que ahorita ya sabemos más o menos cómo va a estar distribuido el consejo. Y ahí también yo les hago un llamado, no sabemos todavía quién va a estar, pero los que somos candidatos todos tenemos la oportunidad de llegar, de realmente tomar conciencia de la situación en la que está la ciudad, estar abiertos al diálogo. Alguna persona a la cual yo respeto muchísimo y admiro me decía, siempre tienes que tratar de llegar a lo mínimo. Siempre existen objetivos y metas que nos unen más que dividirnos. Entonces, si es que en realidad todos tienen ese afán de trabajo y de servicio para un país y para un futuro mejor para nuestros hijos, creo que vamos a poder llegar a acuerdos sin tener que negociar. Negociar en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Yo creo que, claro, negociar sin nada, digamos... Nada cambio. Nada cambio, sino por la Allí está el problema. Ahí está el problema. Porque ciertos partidos y movimientos políticos a lo largo de la historia se han mostrado así. Me das algo a cambio y doy el voto. ¿Cómo rompemos eso? Mire, Jorge, justo ayer hablaba yo con una periodista de unos de los medios rurales y yo le decía, no tengo la fortuna de conocer a todos los candidatos rurales, pero de la ruralidad vamos a ser 6 los que representemos. Creo que todos, aspiro y espero a que todos tengamos un mismo objetivo, que es el luchar y el mejorar la ruralidad. Y yo sí hago un llamado y sí voy a trabajar y luchar para poder hacer un frente de la ruralidad y estar todos de acuerdo sin pedir nada a cambio. Ahora, Cristina, todos podemos estar de acuerdo en un objetivo común, como usted dice. Por ejemplo, la inseguridad. Todos hablan de inseguridad y todos hablan de remar para esa misma dirección a fin de bajar los niveles de inseguridad. Pero dependiendo de las ideologías de los concejales en este caso, el cómo llegar a bajar los índices delictivos es el que los hace diferentes. Allí como que se complican los consensos, Cristina. Mire, yo espero también y tengo la confianza de que todas las personas hagan un voto consciente y llegue Pedro Freile con la Alianza UIO para la construcción de un Quito sin miedo, que ha sido nuestro propósito de campaña. Pero ningún partido hará mayoría. Sí, pero yo lo que creo es que cuando usted
presenta un proyecto que tiene todas las posibilidades y todos los recursos, no solamente económicos, sino técnicos, y vemos que va a dar un buen resultado, yo tengo la confianza en que se puede llegar a acuerdos. Y le digo, Jorge, algo. Si es que hay en algún momento algún concejal que no permita hacer esto, yo creo que ahí más bien los medios y los mismos concejales estamos en la obligación de hacer conocer esto. Ustedes como concejales y toda la ciudadanía debe conocer los planes de trabajo de los candidatos a alcaldes. Hay candidatos que tienen sus propuestas distintas a la de Pedro Freire. ¿Cómo consensuar ahí con un ejecutivo si hay diferencias en torno a las propuestas de campaña? Mire, como le decía, en el mismo sentido, yo creo que la unidad es la única forma de salir en este momento y de hacer un cambio en la ciudad. Si es que yo llegaría, lamentablemente, sin Pedro Freire a la alcaldía, sí estoy dispuesta a trabajar en pos de todos los proyectos que sean en beneficio de la ciudad, así no sean parte de mi bandera política. ¿A ceder también? Claro, si es que es en beneficio de la ciudad y si es que es responsable, como nosotros hemos dicho que queremos un gobierno responsable, más allá de que venga unidad de izquierda o de derecha, pero que sea responsable con la ciudadanía, creo que uno tiene que ceder. Cristina, ¿qué es lo que más le dicen en territorio a usted? Bueno, para empezar, empezando por mí como madre, es la inseguridad, que no tenemos certeza de que nuestros hijos lleguen con bien a la casa. Y eso tiene que ver integralmente con todos los problemas que pasan. No sabemos si van a llegar bien porque no existe un transporte público seguro, no hay acceso al transporte público por los niños, por ejemplo, de las comunas a las faldas del Ilaló. Entonces, eso, la falta de trabajo, la falta de oportunidad, el tema de la producción agrícola en las parroquias rurales también es algo que les está complicando muchísimo a las personas porque ya no pueden tener estos predios para producción agrícola. Entonces tenemos que hacer un trato diferenciado a esas personas porque si es que no, vamos a quedarnos sin, producción agrícola para la capital. Entonces hay que hacer un trato diferenciado en eso. El desarrollo productivo y agrícola es demasiado importante en las parroquias rurales. La legalización de construcciones y de predios también es un problema que les complica a muchísima gente en la ruralidad. Entonces creo que esos son los problemas ciudadanos que debemos atender. Perfecto, se me terminó el tiempo. Cristina, me quedo para información de la ciudadanía. ¿En qué lista la encuentran y por qué distrito? Yo soy Cristina López, candidata a parroquias rurales, 33 parroquias rurales en Quito. Soy de la alianza UIO 1723. Con eso me quedo, Cristina, le agradezco por su tiempo. Muchas gracias, Jorge. Cristina López, candidata al municipio de Quito como concejala por la ruralidad, la alianza UIO. Vamos a hacer una ligerísima pausa y regresamos. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar
a los que solo saben. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Gracias amigos, gracias amigas, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto, por estar en nuestra sintonía. A esta hora de la tarde ya queremos hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Aquí le agradecemos por atender esta invitación. Economista, gracias por estar con nosotros. Le saluda Jorge Ñacato desde el Estudio Central de Diálogo Abierto para hacer un análisis de materia económica que ahora mismo tenemos en nuestro país. Hablamos de un manejo económico del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza a criterio de ciertos analistas de una política económica equivocada. Y quiero empezar por allí. En su análisis de economista, la política o el modelo económico que aplica el gobierno del señor Lasso, ¿es el adecuado, es el acertado, se ajusta a la realidad de nuestro país? ¿Cómo lo analiza usted, economista? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí siempre es un placer estar acá y lógicamente también contribuir para todos estos debates de coyuntura y los análisis que también se producen frente a los hechos de la realidad económica. Interesante la pregunta tuya, Patricio, referente también a qué mismo está pasando con la situación económica del país. ¿Cuáles han sido las decisiones que se han tomado en el 2022 y qué es lo que nos espera en el año 2023? Bueno, estamos expectantes después de la pandemia a una efectiva reactivación económica. Y esta reactivación económica, según las cifras que se han proporcionado para el año 2021 y para el año 2022, todavía no se refleja. Los crecimientos económicos son muy paupérrimos, los crecimientos económicos no contemplan frente a realidades de otros países que ya en algo, y hablo de la región, hablo de Latinoamérica, que en algo ya han tratado de reactivar sus economías. Pero vemos que ni siquiera posiblemente llegamos a los niveles antes de la pandemia, es decir, del año 2019. En el año 2021 crecimos a una tasa del 2%, en el año 2022 vamos a crecer a la misma tasa y muchos organismos internacionales establecen que para el año 2023 va a crecer una tasa similar, es decir, del 2.3, 2%. Organismos como el Fondo Monetario posiblemente le dan un 3% todavía de expectativas, pero todavía no se cumplen efectivamente estas grandes necesidades que tiene el ecuatoriano. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico viene inmediatamente todo el tema relacionado con empleo y viene también una medida que tiene también como apalear el tema de la pobreza. O sea, realmente todavía efectivamente no vemos un buen manejo de la economía y menos aún todavía en donde se debe de expandir el gasto público. Lo que ha hecho los diferentes ministros de Economía y también las políticas del señor presidente es tratar de contraer más la economía en un momento que se debe de expandir. Economista, ¿cómo entendemos el hecho de que el gobierno nacional habla de una economía reactivada, habla inclusive en estas últimas horas que ha salido a declaraciones públicas de que incluso el empleo ha subido en los número de empleo adecuado, me refiero? ¿Cómo entendemos ese panorama que nos pinta el gobierno nacional, pero la realidad económica del ciudadano común y corriente es totalmente distinta? ¿Estamos engañados, economista? Bueno, en cuanto a la, socialización de las cifras, de los datos, han habido algunas equivocaciones por parte del señor presidente, algunas veces nos dan unos datos diferentes, etcétera, y hay que tomarlo con pinzas también. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones no es lo mismo un aspecto técnico, ¿no? Medir una cifra al trimestre anterior que la misma cifra del anterior año, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque diciembre generalmente se caracteriza, y el último
trimestre del año generalmente se caracteriza porque efectivamente en diciembre se mejoran las condiciones de consumo, viene el mes de diciembre, etcétera. Por eso efectivamente hay que compararlo el último trimestre frente al último trimestre del anterior. De todas maneras, todavía estamos en cifras rojas, ¿no? No se recupera la economía en cierto sentido con una efectiva, digamos, formalización de la economía, ¿sí? Las tasas de interés no se ajustan a la realidad económica del país, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, para que haya una efectiva recuperación económica deben mejorarse las condiciones del crédito y las tasas de interés en segmentos como el microcrédito llegan al 25%. Se han anunciado también que hay créditos por parte de la banca pública del 1%. Yo le pregunto hacia las personas de la calle a ver si han sido beneficiados de algunos de estos créditos, porque son muy complicados, son muy difíciles y muchas de las ocasiones son netamente destinados para ciertos aspectos que son política, en teoría, de los organismos gubernamentales. Así que todavía no se contempla el manejo de las cifras, muchas de las ocasiones, o la divulgación de las cifras, muchas de las ocasiones no son de acuerdo con la realidad del país. Más bien, si nos ajustamos a la percepción, la inseguridad creo que es clave. Muchos de encuestadoras y organismos han manifestado que uno de los principales problemas que tiene el ecuatoriano es principalmente que la delincuencia, y la delincuencia se conlleva o está ajustada directamente con la reactivación económica. Si no hay empleo, si usted no les da alternativas a los chicos sobre temas de empleo, pues lógicamente va a venir aspectos de la delincuencia, ¿no? Entonces, vemos claramente que un problema también conlleva a otro problema específico y que no se mejoran, no se han tomado medidas o decisiones desde el gobierno. Economista, una de las decisiones que el gobierno ha tomado en estos primeros días de este 2023 es reducir las tasas en lo que se refiere al ISD, el IS, indicando que esos recursos económicos van a parar al bolsillo del pueblo ecuatoriano. ¿Esto afecta a los números, a las estadísticas, más aún cuando hablamos permanentemente de reducir el déficit fiscal, economista? Por supuesto. O sea, mire, imagínese, en primer lugar estamos hablando, ¿no es cierto?, de una famosa canasta, ¿no es cierto?, que se bajaba también el impuesto a los consumos especiales, en este caso, por ejemplo, el tema que tiene que ver con licores, cigarrillos, que, bueno, yo no creo que sea una medida prudencialmente adecuada para temas que tienen que ver con la salud, ¿no?, por ejemplo. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, el señor presidente manifestaba que el ISD precisamente iba a parar a los bolsillos de los ecuatorianos, ¿no? O sea, solamente para que las personas que nos están viendo en este momento tengan una idea, el ISD representa al Estado anualmente 1.200 millones de dólares. ¿Y quién lo paga ese impuesto? Lo pagan las personas que sacan sus capitales hacia afuera, ¿no? Pero, o sea, me refiero a transacciones que muchas de las ocasiones son transacciones financieras, transacciones especulativas, ¿no? Que tienen que salir hacia afuera y que lógicamente tienen que pagar un impuesto. Yo no creo que los comunes normales, corrientes, ¿no es cierto?, tengamos que pagar impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué? Porque realizamos transacciones normales. No, estas transacciones las pagan los que más tienen, los capitales que fugan del país. Y esas transacciones representaban al Estado 1.200 millones de dólares. Entonces, si es que hacemos efectivamente, ¿no es cierto?, que cuánto es lo que le va a costar estas medidas que para nada son populares, que solamente benefician a ciertos grupos económicos, ¿sí? Estamos hablando de un desfinanciamiento entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Entonces, y que lo pagan los que más tienen, no los que menos tienen. Eso implica también menos recursos al Estado. ¿Para qué? Para educación, salud, que en este momento es prioritario. Sumando a eso también la inefectiva también inversión pública. ¿Por qué? Porque vemos que hay un Estado que apenas en el aspecto de inversión, en el aspecto del rubro de inversión, ¿no?, gastó el 40% menos del 40% de lo que se tenía establecido. ¿No se benefician las importaciones, economista? No, para nada. Por ejemplo, hay excepciones del ISD en materias primas, ¿sí? O sea, si es que se quería beneficiar a otras, ¿no es cierto?, materias primas, a otra importación de materias primas, debería de ser la medida parcial. Pero no, acá se habló de una medida estructural, total,
¿sí? A todas las transacciones. Efectivamente, ¿no? Si es que alguna actividad económica que es importante para el país debía de solicitar una excepción de impuesto a la salida de divisas para la compra de materias primas, yo creo que todo el mundo vamos a estar también apoyando. ¿Por qué? Porque eso incentiva el empleo, incentiva la producción. Pero acá se tomó una medida general que prácticamente abarca también para las principales transacciones que pagan el ISD. Las principales transacciones son la salida de divisas, es decir, si es que usted tiene unos 10 millones de dólares en un banco y necesita sacarlos a otro banco en el exterior, ¿por qué? Por temas que tienen que ver con especulación financiera, etcétera. Esas son las transacciones a las cuales benefició. De economista habría que buscar nuevas fuentes de financiamiento, entiendo entonces. Y eso es lo grave, ¿no? O sea, mire, se habla acá de que no vamos a contar con 1.200 millones de dólares y también se habla de que el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar 1.000 millones de dólares. No entiendo. O sea, son temas que no se entiende, este tipo de políticas no se entiende cómo se toman en el país, o creo que se entienden de más, ¿no? Pero únicamente benefician a ciertos grupos económicos que en pandemia se han vuelto beneficiarios, ¿no? Hablo específicamente del sector de los bancos. ¿Significa entonces que tenemos que continuar o este gobierno está obligado a continuar con una política fondo monetarista y de endeudamiento? Al parecer sí. Las declaraciones del mismo ministro de Finanzas, las declaraciones del señor presidente de la República, establecen que vamos a seguir continuando en este tipo de políticas. Ya ha manifestado que hay una necesidad de 1.000 millones de dólares. Sí, es efectiva. Porque tenemos 1.000 millones de dólares con las políticas que benefician a estos gobiernos. Entonces, ¿cuáles van a ser estas medidas? Menos inversión en los temas sociales, van a ser también estas medidas enfocadas hacia qué, hacia el desincentivo de construcción también dentro del sector público, y eso va a contraer el gasto público y no nos va a permitir despegar. Me refiero a una reactivación económica que ayude a mejorar las condiciones de empleo y que ayude también a mejorar las condiciones del país. El gobierno también está poniendo las esperanzas en los acuerdos de libre comercio denominados también TLC, que eso, según argumentos gubernamentales, incrementaría las exportaciones de productos nuestros a otros países del mundo y eso también generaría fuentes de empleo. No sé si ustedes lo analizan de esa forma también, economista. Por supuesto, hay que analizar también este aspecto. No debemos de tal vez de satanizar, ¿no es cierto?, en que mejoren las condiciones de los grupos exportadores, pero veamos qué es lo que son los grupos exportadores, ¿no? Los grupos exportadores son productos primarios que netamente también utilizan mano de obra que no es calificada, ¿sí? Y mano de obra muy mal pagada, ¿no? Según el Banco Central, en las cuentas nacionales, usted ve que, por ejemplo, el promedio de un salario en banano, café, cacao, que es la actividad económica, está en alrededor de unos 230 dólares mensuales. Entonces, no es que es una actividad económica que realmente genera empleo y un buen empleo, ¿sí? Pero eso no descarta que se incentive estas actividades económicas. El problema es que un tratado de libre comercio entre en 2 días. Yo envío mis productos y también el país envía sus productos sin ningún tipo de restricción. Se ha hablado de un tratado de libre comercio con China. Eso sería lo peor que le puede pasar a la economía ecuatoriana. Yo no sé, por ejemplo, cuál es la posición del sector productivo en Tungurahua, en Pichincha, en Imbabura, que está vinculado directamente al tema textil. Estaríamos inundados con textiles chinos a muy costo precio porque no podemos competir directamente con esos productos y que quebrarían absolutamente también estas empresas. Entonces eso generaría también un retroceso dentro también de la reactivación económica del Ecuador. Si no somos competitivos, economistas, si no somos competitivos, entonces no resulta buen negocio, por ejemplo, hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque nos inundaríamos, entiendo, de productos chinos en nuestro país. Claro, no, o sea, ese es el caso de China. En Estados Unidos, imagínense, ¿cómo vamos a poder competir contra un sector agropecuario, me refiero al de Estados Unidos, que es totalmente subsidiado, ¿no? O sea, tengo entendido que el litro de leche, por ejemplo, en Estados Unidos subsidiado cuesta en alrededor de entre 8 a 10 centavos, mientras que en el país está costando 18 centavos porque el Estado no lo subsidia.
Entonces, ¿cómo se puede competir frente a eso? No se puede competir. Colombia y Perú tienen problemas graves y estructurales en el agro, precisamente por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea, porque esos países subsidian a la agricultura. Nosotros no podemos subsidiar a la agricultura tal como lo subsidian esos países. Y eso implicó que muchos agricultores, muchos ganaderos quebraran, ¿sí? Entonces, por eso es lo que debemos de ser inteligentes en la negociación de un tratado comercial y no meternos a tratados de libre comercio, sino negociar eficientemente un tratado comercial. Sí, porque es importante actividades económicas primarias, exportadoras, como camarón, como flores, como bananos, sí, pero también debemos de cuidar también nuestra economía doméstica, la economía interior, la economía que el gobierno no la puede subsidiar y no la debería de subsidiar, pero que se la debe de cuidar. Economista, ¿este escenario económico que tenemos en el Ecuador podría poner en riesgo la estabilidad de la dolarización? No, actualmente, por lo menos en los indicadores que se presentan, creo que no hay ningún riesgo para el tema de la dolarización. Y más bien eso se ha constituido una camisa de fuerza también para tratar de blindar a la economía. ¿En qué me refiero? En el poder adquisitivo, ¿sí? Vemos que hay otros países que han comenzado a devaluar, es el caso de Argentina, no se diga el caso de Venezuela, pero también países como Colombia y Perú se han visto afectados en la devaluación de su moneda, y eso implica en perder el poder adquisitivo de las personas. O sea, por el momento, o sea, los indicios es que tenemos buenos indicadores que se mantiene la dolarización, y lo principal es que la gente también cree en la dolarización y la gente también está a gusto con la dolarización actualmente, ¿sí? Eso ha permitido que gobiernos también en muchas de las ocasiones no tomen las decisiones para devaluar. Acuérdese cómo era antes de cuando no estábamos dolarizados, devaluaban constantemente y nos hacían perder ese poder adquisitivo. Entonces, yo creo que por el momento los datos están sólidos con respecto a la dolarización, pero eso se refiere de que debemos de cuidar a la dolarización y mantenerla también a la dolarización. Perfecto, economista, muy claro en su explicación. Le agradezco por su tiempo, economista. Una buena tarde. Muchas gracias. Siempre estamos prestos desde la Universidad Central en tratar de contribuir al debate económico y sobre todo también en tratar de dar alternativas, ¿no? Una buena tarde a todos. A usted igual, economista. El economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. A esta hora vamos a hacer una ligera pausa y ya regresamos. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. Sedocut. Ha llegado el día de enfrentar a los que solo... Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno.
firmes en la defensa del seguro social. Sedocut. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Gracias amigos, gracias amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto por seguir en nuestra sintonía. Estamos con las entrevistas con personajes que hacen la noticia y para el efecto ya hacemos contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Ingeniero, desde el Estudio Central de Diálogo Abierto, le saluda Jorge Ñacato. Buenas tardes, ¿cómo está, ingeniero? Jorge, buenas tardes a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. Ingeniero, le hemos invitado para informar a la ciudadanía cómo está avanzando el proceso electoral que ya está prácticamente a puertas de que los ecuatorianos vayamos a las urnas para elegir distintas dignidades de elección popular. Y en primera instancia le consulto, ingeniero, ¿los plazos se están cumpliendo en ese calendario que se aprobó en inicio de este proceso para el cumplimiento de distintos aspectos que están relacionados con el proceso electoral, ingeniero? Sí, efectivamente el calendario electoral sigue avanzando de acuerdo a lo planificado, a lo aprobado por el Pleno del Consejo Electoral. Estamos ya en la recta final, se está entregando los kits electorales en las diferentes provincias. Se envió a las más lejanas, empezando por el exterior, y se envió a la Amazonía, Galápagos, y así se ha seguido repartiendo los kits electorales. Los últimos se entregarán el 4 de enero en la provincia de Pichincha para el sector urbano. Posterior ya a esto, el sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada será el 2 de febrero, el voto en casa el 3 de febrero, el sufragio general el 5 de febrero, la posesión de autoridades el 14 de mayo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Posteriormente vienen procesos postelectorales que son internos de la institución. Pero ha habido varios cuestionamientos de candidatos y de la misma ciudadanía respecto de la contienda electoral que ahora estamos en campaña, de que prácticamente se está haciendo de todo sin un control previo. No sé cómo se está trabajando en esto, porque los candidatos parece que están utilizando recursos económicos más allá de lo que les permite la normativa e incluso aportes de extras que no se sabe de dónde vienen, ingeniero. Bueno, de acuerdo a la ley actual, luego de las elecciones tienen hasta 90 días para presentar las cuentas, los gastos que han realizado, los ingresos y egresos. Desde el 2025 está según el Código de la Democracia, en las reformas del 2020, se encuentra establecido que el Consejo Electoral facilitará un sistema contable para que se informe en línea todos los ingresos y egresos. En cuanto a la promoción electoral, está siendo controlada por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que las cuñas publicitarias en radio, medios escritos, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, que no quiere decir redes sociales, se está monitoreando y salen con la autorización del Consejo Nacional Electoral. No pueden salir publicidad sin la autorización del Consejo Electoral. Sí, lo que se está viendo es temas en redes sociales que, según un pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Consejo Electoral no puede controlar los contenidos en redes sociales. Ahí es donde se ha perdido el control. Posteriormente tendremos que buscar un acuerdo con la Corte Constitucional para controlar, porque estamos viendo que en redes sociales es en las que se está utilizando
para hacer campaña y todos estos temas, incluso consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no debería, pero como saben que en redes sociales el Consejo Electoral no puede revisar contenidos, están utilizando esos medios. Ingeniero, ¿cómo se puede detectar o determinar recursos ilícitos que estarían aportando a campañas electorales, como ha denunciado un grupo parlamentario anticorrupción y también el mismo gobierno nacional, ingeniero? Jorge, como usted ha podido ver, tanto el señor ministro del Interior como los asambleístas, ante quien presentaron la denuncia es ante la Fiscalía, que es el organismo de control, el organismo que está en capacidad de hacer la investigación. Nosotros como Consejo Electoral no tenemos la competencia ni tenemos los recursos para realizar ese tipo de investigación. Entonces, el tema de que se ha hablado de recursos ilícitos y todos esos temas, eh, nosotros no tenemos recursos. Se debe tener gente especializada para ese tipo de investigación. ¿Quién tiene el personal especializado? Es Fiscalía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos gente especializada en ese tipo de investigación. Nadie va a decir yo, narcotraficante tal, estoy aportando con tanto dinero. No, entonces eso se tiene que realizar una investigación con gente capacitada en esos temas, pero de todas maneras nosotros hemos presentado en las reformas del Código de la Democracia, en, en las reformas, esto del sistema contable, de tal manera de nosotros estar interconectados con todos los organismos de control, de tal manera que recibimos la información de los ingresos y egresos y a su vez intercambiamos información con Fiscalía, UAFE, Superintendencia de Bancos, todos esos, con todas las entidades competentes para poder que puedan realizar el seguimiento de estos ingresos, porque nosotros no tenemos un personal de investigación, pero estamos a través de ese sistema contable que estará para el próximo proceso electoral en el 2025, listo para que todos los candidatos reporten la información y nosotros inmediatamente cruzar con las entidades competentes. Ingeniero Cabrera, en el caso de la capital de la República, muy en particular para la designación de alcalde, hay un tema sui generis cuando el candidato por la lista 18, Jorge Yunda, tiene un proceso en el contencioso pendiente de evacuar. ¿Qué va a pasar si el contencioso mañana ratifica el retiro de los derechos políticos al señor Jorge Yunda y gana en las urnas? No sé cómo se aplica ahí la ley, ingeniero. No solo en el caso del señor Yunda, sino en todos los candidatos que el momento de posesionarse tengan algún impedimento legal, no van a poder realizarlo. El Consejo Electoral llevará el proceso y informará quiénes son los ganadores. Pero al momento de posesionarse, si es que alguno de los candidatos ganadores está retirado sus derechos políticos o tiene cualquier otro impedimento, al presentar justamente el certificado de no tener impedimentos, no podrá posesionarse. Eso no solo en el caso del señor Yunda, sino en cualquier candidato que el momento de posesionarse esté retirado los derechos políticos. Pero allí, ¿quién asumiría la alcaldía hablando en el caso de Quito si es que el señor Yunda gana y se le retira los derechos políticos? Bueno, nosotros informaremos de los resultados. A quien les compete ya sería el tema del municipio, los señores que sean concejales, que hayan resultado con el favor de la ciudadanía nombrados concejales, entre ellos tendrían que nombrar al nuevo alcalde, pero nosotros como órgano electoral no podríamos en ese tema intervenir, sino ya sería decisión de los concejales.
Un poco a los controles, hay también quejas de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de un grupo de candidatos que estarían afines o relacionados con el movimiento UNES y que ya habían presentado una queja en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tratamiento se le va a dar a esto, ingeniero? Bueno, de lo que yo tengo entendido, hay una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema. Entonces tendremos que esperar que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros en ese tema lo que hemos hecho es cumplir con la ley y como vuelvo a indicar, hemos visto en redes sociales cuyo contenido no podemos nosotros controlar, pero en este caso específico que han presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, veamos qué es lo que resuelve esta instancia electoral. El contencioso tiene que resolver el caso de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que están terciando en la reelección y que por un fallo de la Corte Constitucional están destituidos. No, ahí no, ya no tiene nada que ver el Tribunal Contencioso Electoral. Simplemente se sigue el proceso electoral, los señores fueron calificados como candidatos, pero en el momento de posesionarse no podrán hacerlo porque están destituidos y tengo entendido que también retirados sus derechos políticos. Ahora, en el caso ya de capacitaciones de ingeniero en los miembros de las juntas receptoras del voto, ¿se terminó la capacitación? ¿Cómo está? Entiendo que también pidieron ya oficialmente al gobierno nacional a través de una carta un día de asueto, es decir, el día 6 para a todos los servidores públicos y privados producto de estas elecciones. Bueno, en el tema de capacitaciones, las capacitaciones van hasta el mismo día de las elecciones, hasta el 5 de febrero. Incluso se está poniendo en los dispositivos celulares una ayuda a memoria para que los miembros de juntas receptoras en el momento que están realizando su trabajo tuvieran alguna duda, tengan en qué apoyarse, igual a los coordinadores de mesa y coordinadores de recinto, se les está capacitando para que puedan apoyar si es que los miembros de juntas receptoras del voto necesitaran alguna ayuda adicional. Se está poniendo en el aplicativo CNE App el tema de las ayudas memorias para los miembros de juntas receptoras del voto. Sí, en cuanto al tema de la carta, nosotros enviamos ya en esta mañana, ha sido despachada hacia el Ejecutivo la solicitud de que el día 6 sea un día de asueto. Hemos sugerido que sea recuperable, pero eso ya será de decisión del Ejecutivo, primero de aceptar este pedido del Consejo Electoral y segundo, si es que es recuperable o no. Nosotros hicimos esa solicitud por la preocupación que tenemos en varios temas, como es los miembros de juntas receptoras del voto, debido a que son dos procesos en un solo día, van a salir altas horas de la noche y posiblemente primeras horas de la madrugada de los recintos electorales y al día siguiente tendrán que trabajar sus estudios, etcétera. Otro tema también que hemos considerado es los niños y jóvenes que van a sus colegios, a universidades, a sus escuelas, que como todos sabemos serán utilizados como recintos electorales y son desocupados a la madrugada. Obviamente pues, no van a estar en condiciones de recibir a los niños y a los jóvenes estudiantes al siguiente día, y el tema adicional de los ciudadanos que se transportan de una provincia a otra, de una ciudad a otra para ejercer su derecho al voto, pero básicamente es el tema de los miembros de juntas receptoras del voto que necesitamos que estén concentrados, que estén realizando su labor, su trabajo en el escrutinio. Recordemos que ellos a las 6:30 de la mañana ya se presentan en los recintos electorales y tener que quedarse trabajando hasta altas horas de la noche es cansado, y por esa razón hemos hecho esta solicitud. Esperemos
la respuesta del Ejecutivo. Consejero, ¿en cuánto tiempo está en capacidad el Consejo Nacional Electoral entregar los primeros resultados una vez que se cierren las urnas? Dependemos de los miembros de juntas receptoras del voto en su habilidad y agilidad para realizar el escrutinio. El Consejo Electoral, por esta situación complicada de dos procesos en un solo día, ha decidido que se trabaje en dos grupos paralelamente el momento del escrutinio. En un grupo estará trabajando realizando el escrutinio de las seccionales, es decir, alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, juntas parroquiales. Ese es el orden de prelación del primer grupo. El otro grupo es el referéndum, las preguntas del referéndum, que son 8, serían 8 actas, y los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Igual, ese es el orden de prelación. Por lo tanto, esperamos los primeros resultados serían de alcaldes y prefectos por un lado, y las preguntas del referéndum por el otro lado. Hemos previsto que más o menos se demorarían 1 hora y media por dignidad. Entonces, esperemos en las primeras horas de la noche tener ya resultados de lo que es alcaldías, que sería la primera dignidad. Perfecto. Me quedo por cuestiones de tiempo también con un mensaje suyo al país, ingeniero. Bueno, solicitar a la ciudadanía que vaya informada a ejercer su derecho al voto, y para eso se encuentra a disposición de la ciudadanía en la página web www.cne.gov.es y en el aplicativo móvil CNE App para teléfonos celulares. Se encuentra la información de Conoce a tu candidato. Está ahí toda la información de los candidatos a las seccionales, de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como las preguntas de referéndum, de tal manera que el ciudadano se acerque ya sabiendo por quién va a votar, y que el Consejo Nacional Electoral respetará cada una de sus decisiones. Ese es el mensaje principalmente para el día de las elecciones. Gracias, ingeniero, por atender esta entrevista. Muy buena tarde. Gracias a usted, Jorge. Una buena tarde y siempre a las órdenes. Gracias a nuestro invitado, el ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente todo está ya listo para las elecciones del 5 de febrero, donde los ecuatorianos acudiremos a las urnas una vez más. Unas elecciones donde tendremos un poquito más de tiempo para depositar nuestro voto, o nos demoraremos un poquito más por cuestión de que tenemos que escoger alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales, concejales urbanos, concejales rurales, también consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y una consulta popular amplia de 8 preguntas. Hay que ir informados a las mesas electorales. Amigos y amigas, aquí ponemos punto final a este servicio de diálogo abierto a través de Conecta TV Radio Online. Volveremos en las próximas horas, en los próximos días, con nuevos temas de análisis, nuevos personajes que hacen la noticia para continuar en esta línea de entrevistas. Nos despedimos de ustedes. Buenas tardes. Permiso. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.